Tu banco actual jamás te va a llamar para bajarte la tasa. ¿Por qué lo harían si le estás pagando de manera puntual y caro? Pero eso se acaba hoy. Si tu crédito tiene más de 12 meses, tienes el poder de negociar. En este video no vamos a hablar de supuestos ni de marketing. Vamos a abrir las tablas de amortización para ver matemáticamente cuánto es lo que te conviene cambiar tu hipoteca de un banco a otro. Mi objetivo es que dejes de regalarle los intereses a los bancos y obtengas mejores condiciones. Comenzamos. Hola, soy David Rico y bienvenido a Patrimonio Select. Si es la primera vez que pasas por aquí, yo me dedico profesionalmente a ayudar a personas como tú a lo largo de toda la República Mexicana a obtener el mejor crédito hipotecario de acuerdo a su perfil, ahorrándote tiempo, dinero y estrés en el proceso. Y todo esto lo hago sin ningún costo, ya que me pagan directamente los bancos. Y en este caso vamos a ver un video que la verdad está muy bueno, que es cómo cambiar tu hipoteca y mejorar obviamente las condiciones. Sin mentirte, te puedo comentar o te quiero platicarte que yo subí un video donde los bancos empezaban a bajar sus tasas por ahí de noviembre, octubre más o menos. En verdad, a raíz de ese video y a lo largo de estos meses se han comunicado conmigo fácil unas 50 personas mencionando y preguntando si entonces ya es momento de cambiar su hipoteca de un banco a otro, porque ellos ya previamente sabían de esta situación. Yo lo que les comentaba es que aún no era el momento, porque ojo, HSBC bajó muy bien sus tasas, pero HSBC no tenía un crédito para mejorar condiciones. Los otros dos bancos que lo bajaron fueron Banamex y Banorte, pero no hicieron baja de condiciones en sus créditos de mejora de hipoteca. Por eso yo les comentaba a los clientes que siguiéramos esperando. Y esa espera terminó, porque justamente HSBC hace un par de días sumó su esquema que tiene para el cambio de producto también, para el cambio de hipoteca y obviamente mejorar las condiciones. Esto, pues obviamente es bastante bueno para todos. Cabe mencionar que en este video no solamente voy a hablar de HSBC, vamos a hablar de varios bancos, vamos a mostrar cuáles son las opciones que tienen para que tú puedas ver qué tanto te conviene y encontrar la mejor opción. En este video te voy a platicar los costos, los requisitos, el proceso, el cómo se hace, los puntos importantes que tienes que considerar y sobre todo vamos a ver las tablas de amortización y vamos a ver los datos duros para que tú puedas identificar cuáles son esas condiciones a las cuales tú podrías acceder para que identifiques si es que estás perdiendo en este momento con la hipoteca que tienes y sobre todo puedas hacer el cambio. Vamos a empezar platicando acerca de qué es o cómo funciona. Prácticamente este esquema es un esquema que se llama Cambia tu hipoteca, Mejora tu hipoteca, Switch. Cada banco tiene un nombre distinto, pero la parte importante, digamos que la naturaleza de este producto es que vas a pasar tu hipoteca que tienes de un banco con otro. Obviamente, lo que se busca en este cambio es que se mejoren condiciones, es decir, el nuevo banco te va a comprar, por decirlo de alguna manera, la hipoteca del banco anterior, se lo va a traer y esto va a hacer que le den mejores condiciones. Es importante que contemples que esto lleva un costo, pero espérate, antes de que te vayas y me digas, ver, aquí pierde sentido todo, tiene un costo que esto ya está previamente estudiado obviamente por los bancos y te puedo mencionar que el costo no es tan alto y sobre todo ya lo tienen preparado los bancos para que aún con ese costo financieramente hablando sí te convenga. Dentro de este rubro, porque es probable que tú lo encuentres en algunos lugares, en algunas condiciones de los bancos, existe el crédito de mejora de hipoteca más liquidez, es decir, cambias tu hipoteca de un banco a otro y adicional te dan un poco de liquidez extra. En este video no voy a hablar acerca de ello. Si quieres más información, indícamelo en los comentarios. Si yo veo que muchas personas me lo piden, por supuesto que grabo el video o me puedes escribir directo y ya lo platicamos un poquito más a detalle, porque es importante que consideres que ahí las condiciones, operatividad, etcétera, son un tanto distintas. Pero debes de saber que si existe, en este video no vamos a hablar de ello, vamos a hablar específicamente del cambio de hipoteca de un banco a otro únicamente. Y vamos a empezar hablando ya de lleno del costo del cambio para que tú sepas realmente e identifiques si te va a convenir o no. Dentro del costo de realizar una operación de cambio de hipoteca va a estar el avalúo y los gastos de escrituración. El avalúo generalmente o en una operación de adquisición tiene un costo de 3,500 por cada 3,500 pesos por cada millón que valga la propiedad. En un cambio de hipoteca, en la mayoría de los bancos no tiene costo, tal cual tú no vas a desembolsar nada, o en algunos otros sí tendrías que hacer el pago del avalúo, pero una vez que se firme la escritura, te van a hacer la devolución. Y en el costo de los gastos de escrituración, debes de considerar, cuando tú compras una propiedad, o bueno, cuando compraste tu propiedad, pues tú sabes cuánto pagaste de gastos de escrituración. Los gastos de escrituración en una adquisición rondan entre el 5 y el 8% del valor de la vivienda. En el cambio de hipoteca para nada es eso. Te voy a explicar por qué. Cuando tú compras una propiedad vas a pagar ciertos impuestos y ciertos derechos y obviamente los gastos notariales de la misma notaría. En el caso de los impuestos a pagar vas a pagar uno que es el ISAI. En algunos otros estados tiene un nombre distinto, pero al final es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Lo que tú pagas de impuestos por comprar una propiedad. Ese es el impuesto más caro. Cuando tú haces, perdón, un cambio de un banco a otro, que te llevas tu hipoteca de un banco a otro,
obviamente no vas a pagar ese impuesto. Por lo tanto, los gastos de escrituración son mucho más bajos. ¿Cuánto? En un cambio de hipoteca, los gastos de escrituración van a rondar entre 30 y 50 mil pesos. Y ojo, algunos bancos te van a dar una ventaja adicional en el cual dentro de este rubro de 30 a 50 mil pesos van a ir incluidos también obviamente los honorarios que cobra la notaría. Algunos bancos cubren también esos honorarios. Ojo, los honorarios en un cambio de hipoteca van a ser entre 10 y 15 mil pesos. Por supuesto que todo ahorro es magnífico. Y antes de que te desanimes, debes de saber que este importe, tal cual tú puedes no pagarlo. Lo que se genere de gastos de titulación se puede financiar, es decir, se puede sumar a la deuda. Y yo entiendo perfectamente que tú me digas, oye, David, estamos buscando cambiar condiciones y me estás diciendo que a lo que yo debo le vamos a sumar todavía los gastos de escrituración, no tiene sentido. La realidad es que sí tiene bastante sentido porque lo que se va a hacer, y yo te puedo decir, el ahorro va a depender mucho de las condiciones que tengas, del monto de crédito, etcétera. Pero el ahorro que tú puedes generar en un cambio de hipoteca puede ser de 100, 200, 300 mil hasta más. Los gastos de escrituración son 30, 50 mil pesos. Supongamos que nos vamos al monto máximo, que son 50 mil pesos. Pero el ahorro que tú vas a tener a lo largo del plazo en hacer este cambio de hipoteca es de 100 mil pesos, pues tú ya le estás ganando simplemente 50 mil pesos en esa operación. Obviamente, todo esto lo vamos a ver un poquito más a detalle con las tablas de amortización y yo te puedo anticipar un poco que cuando un cliente se acerca conmigo para hacer un cambio de hipoteca, en las tablas de amortización que yo les comparto antes de ingresar el expediente para que ustedes vean realmente si les conviene o no, yo les sumo ese monto de escrituras para que tú veas y desde ahí sepamos realmente si te va a convenir hacer el cambio o no, considerando este gasto también que se tiene que hacer. En este cambio de hipoteca se puede decir que hay dos formas de ganar. Si le ganas, obviamente, en el plazo, si le ganas en la mensualidad, o lo que es mejor, si les ganas en ambos. Vamos a empezar platicando acerca de bajar la mensualidad. Esto puede ser que sea si tú tienes ya alguna dificultad para pagar la mensualidad o simplemente tú quieres tener mayor liquidez porque tienes algunos nuevos proyectos, deseas invertir en algo más, hacer tú el uso de tus recursos en otro tema y lo que buscas es bajar la mensualidad. Financieramente hablando, digamos que la mejor opción va a ser en la cual mantengas el plazo del crédito y que en tu nuevo banco la mensualidad sea menor. Reitero, eso financieramente hablando podría ser muy bueno. Sin embargo, también existe la otra posibilidad y que varios clientes sí realizan, donde me dicen, ¿sabes qué, David? Yo requiero liquidez porque voy a invertir en algo nuevo. Yo tengo mi crédito a 10 años, pero no me importa si se me va a 20 años, siempre y cuando la mensualidad me baje. Y adelante, lo hacemos. Obviamente, estos clientes sí es algo que tú también debes de saber. Prácticamente en todos los bancos hoy en día puedes hacer aportaciones adicionales que se van a capital sin ningún tipo de penalización y esto va a ayudar a que financieramente hablando, aun cuando hayas alargado el plazo, pues al final no termines por pagar más, sino que sea un muy buen movimiento. La otra opción, si es que tú quieres ganar a los intereses y a los seguros que pagas, es reducir el plazo del crédito. En este caso, de igual forma, habría dos opciones. Puede ser que tú tengas un crédito que está a 19 años y lo quieres mandar a 15. Tal vez tu mensualidad suba un poquito, pero pues ya le redujiste 4 años de crédito. Obviamente aquí esto se analiza previamente con las tablas de amortización, identificamos cuánto es lo que tienes tú por pagar en el banco actual, vemos cuánto sería si lo pasamos a otro banco y lo bajamos 4, 5 o más años del plazo y vemos qué tan financieramente te conviene. Y la otra opción, que se podría decir es una comparación un poco más directa, es, supongamos, lo tienes a 19 años y en el banco número 2 que te va a mejorar las condiciones, podemos mantener la mensualidad, pero bajarlo a 17 años. En este caso, pues digamos que no incrementa tu mensualidad, pero ya le ganaste simplemente 2 años de intereses y capital. El ahorro, pues ahí lo vas a ver muchísimo más rápido. No muchísimo más rápido, sino mucho más directo, discúlpame. Y lo mejor de ambos es que se pueda reducir el plazo y la mensualidad. Y te puedo asegurar que es algo que sí sucede. Obviamente esto lo vemos en las tablas de amortización. Aquí es cuando podemos ver o apreciar de manera más sencilla y directa el beneficio que tiene el cambio. Y en verdad que sí sucede. Hay clientes que llegan conmigo, tienen una mensualidad, no sé, de 20 mil pesos y deben todavía 18 años. Y en el nuevo banco lo podemos bajar de esos 20 mil a 18 mil pesos y a 15 años. Obviamente el ahorro pues es más se puede ver más fácil, digámoslo así, sin tener que hacer un análisis tan a detalle. Como mencioné, de cualquier manera, si esto no sucede, la importancia es tener las tablas de amortización para poder hacer, tal vez en esos escenarios o así, el análisis un poco más a detalle e identificar cuál es la cantidad que tú te vas a ahorrar por ese cambio. Vamos a hablar acerca de los requisitos. Uno, los requisitos son muy similares a las de un crédito hipotecario de adquisición. Aquí te dejo un video donde platico un poco más a detalle de los requisitos, que seguramente si no tienes mucho de haber realizado el trámite, debes recordar más o menos lo que era, si no, pues aquí puedes refrescar muy sencillamente.
Debes de tomar en cuenta, bueno, a grandes rasgos, pues debes de tener un buen buro de crédito y manera de comprobar ingresos. Digamos que esos son como los requisitos básicos. Vamos a pasar ahora a los requisitos específicos de este producto de cambio de hipoteca. Uno, debes de tener la hipoteca por lo menos un año y haber pagado de manera puntual esa hipoteca durante ese año. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque ese año que yo te menciono es, digamos, un acuerdo de manera coloquial llamado un acuerdo entre caballeros que hicieron los bancos. Porque como tal, no hay alguna política normada ni jurídica que te impida hacerlo antes, pero entre los bancos acordaron que se tuviera por lo menos ese año. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque, y muy seguramente si tú tienes algún producto en Banamex, Banamex no se espera ni el año, a los 6 meses ya te está mandando invitaciones para que hagas el cambio de hipoteca. Pues sí, hay un acuerdo, todos los bancos lo respetan, excepto Banamex. Banamex le da igual y a partir de los 6 meses te puedo hacer el cambio. Digo, ahí no me voy a meter en si está mal o está bien, porque pues al final no es conmigo con quien hicieron ese acuerdo, pero es algo que tú debes de considerar. Debes de tener recomendable un año para que los bancos te puedan ofrecer las mejores condiciones. Y dentro de este tema de los requisitos, debes de considerar que en algunos bancos, no en todos, y esto obviamente es en temas de políticas que ellos manejan, si tú tuviste en esa hipoteca un año puntual pagando de manera adecuada y la mensualidad en el nuevo crédito con ese nuevo banco es menor, los bancos pueden omitir el cálculo de ingresos y esto pues tiene bastante lógica. Si el banco dice, bueno, si ya estuviste pagando la mensualidad de 20,000 pesos con aquel banco y te pasas conmigo y tu mensualidad ahora es de 19,000, de 18,000 pesos, pues si pudiste pagar una de 20, perfectamente vas a poder pagar una de 18. Un tema importante en esto es que los bancos, si bien no te van a hacer un cálculo de ingresos en detalle, sí nos van a pedir los comprobantes de ingresos, únicamente para identificar que tú sigues teniendo un empleo y que sigues teniendo la solvencia para pagar. En temas de procesos, de igual forma, aquí te dejo un minuto de plático muy a detalle del tema de procesos de un crédito hipotecario. En este caso es bastante similar. Igual, se busca la línea de crédito, se hace un avalúo, se asigna notaría, se firman escrituras. Va a haber unas pequeñas diferencias en temas de tiempos, y es que, como te había mencionado, cuando tú compras una propiedad, pagas ciertos impuestos y derechos. Para esto, notaría va a tramitar ciertos certificados, mismos que cuando es un crédito de mejora de hipoteca no se solicitan y por lo tanto, perdón, el tiempo puede ser más rápido. Estamos hablando, para que tú entiendas a qué me refiero, que, perdón, para poderme dar a entender a lo que yo estoy diciendo, es que cuando tú tramitas un crédito de adquisición, este tema de notaría se puede llegar a tardar más o menos entre unas 3 o 4 semanas. Cuando es un crédito de mejora de hipoteca, notaría se va a tardar entre 2 y 3 semanas. No es muy sustancial el tiempo, pero al final debes de saber que es menor que lo que se llevaría. Y una única diferencia, digamos, que sí existe bastante notoria, es que dentro de este proceso, para que el nuevo banco identifique cuál es la cantidad que se le debe al banco anterior, te van a pedir una de dos. Generalmente nos llegan a pedir una carta saldo. Tú a tu banco, donde tienes todavía tu hipoteca actual, vas a acercarte, les vas a solicitar una carta saldo. Cada banco tiene un nombre distinto: carta saldo, carta para liquidar, etcétera, etcétera. El chiste es que es una carta donde va a venir cuánto debes y qué números de cuenta y referencias se tienen que utilizar si tú la quieres liquidar. Y se le entrega al nuevo banco. Con eso el nuevo banco va a tener identificado obviamente los montos y va a saber cómo pagarlos. Algunos otros bancos ya hicieron una buena implementación y no necesitas solicitar esa carta. Y digo buena implementación porque esa carta a veces se tarda en que tu banco la emita. Y algunos otros bancos ya permiten que sea únicamente con el estado de cuenta, lo cual la verdad es que también está muy bueno. Y antes de pasar a la siguiente parte donde ya vamos a analizar cuáles son las ofertas que tiene cada uno de los bancos, déjame comentarte que si deseas que yo te ayude con el trámite, con todo gusto lo puedo hacer. Lo único que tienes que hacer es mandarme un WhatsApp al número que está apareciendo aquí abajo, indicarme: David, quiero ayuda con mi cambio de hipoteca. En ese momento mi asistente digital te va a indicar cuál es la información que yo requiero. Con eso vamos a elaborar las tablas de amortización y personalmente te las voy a platicar para que veamos realmente qué tanto te conviene. Si tienes alguna otra duda más específica, me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios o escribirme también directamente a mi WhatsApp, decirme: David, tengo una duda más específica, ahí mismo me la indicas y personalmente igual la revisamos. Considera que yo realizo trámites en toda la República Mexicana y que si quieres más información, con todo gusto te la puedo proporcionar. De igual forma, te invito a que te suscribas a mi Instagram, ya que ahí suelo compartir información un poco distinta a la que comparto aquí en YouTube. Vamos a empezar a ver los comparativos de los bancos para que tú identifiques cuáles son las tasas que manejan, veas las tablas de amortización, temas de CAT, mensualidad, costo total del crédito, todo, para que tú lo tengas plenamente identificado. Importante, las tablas yo las estoy haciendo con un costo de vivienda de 2,9 millones y un monto de crédito de 2 millones. Igual, relacionado a esto, en los bancos, en la mayoría de ellos, entre menor es el porcentaje financiero, mejor va a ser la tasa que te den. En este entendido, hay algo que va a jugar a tu favor, y es que cuando tú compraste la propiedad tenía un costo.
Considera que las propiedades todas tienen plusvalía. Por lo tanto, una vez que transcurra el tiempo, un año, dos o más, el costo de la propiedad va a ser mayor y esto justamente va a jugar a favor de lo que yo te acabo de comentar. No es que entre menor sea el porcentaje a financiar la tasa es mejor, sino más bien en la mayoría de los bancos, cuando el porcentaje a financiar es menor del 80 o del 70, te van a dar mejores condiciones. No te preocupes, yo eso te lo voy a explicar cada que te vaya dando el detalle de las opciones que tiene cada banco. De igual forma, te va a aparecer en la pantalla primero un video mío mostrándote la tabla de amortización. Si quieres verla en detalle, pues puedes pasar el video para poder revisarla. La finalidad que yo te muestre esa tabla es para que tú sepas que los datos que yo te voy a mencionar después, pues son datos reales, no son datos inventados y que tú conozcas y confíes que plenamente lo que yo te estoy diciendo es real. Estamos viendo en estos momentos la tabla de Banamex, nada más para que tú veas los datos, que veas que son correctos. Aquí nos aparece el monto del crédito, el CAT, aquí nos va a aparecer el pago mensual. Y si nos vamos hasta abajo de la tabla, vamos a encontrar el costo total del crédito, que sería este que aparece aquí. Ya vimos la tabla de Banamex y ahorita te van a estar apareciendo aquí en pantalla los datos de otras opciones también que se tienen con el mismo crédito de Banamex. Vamos a empezar hablando que Banamex tiene, digamos, dos opciones, la tasa Priority que todo el mundo puede obtener y la tasa Gold. Vamos a mencionar porque en cada una de esas opciones también tienen dos opciones. Entonces vamos a empezar hablando si la tasa fuera mayor, perdón, el monto de crédito financiero fuera mayor al 80%. Disculpa que no te vaya a ver directo a la pantalla, voy a estar viendo mi guión, pero aquí te van a estar apareciendo de todos modos todos los datos. Vamos a empezar financiando más del 80%, sería una tasa del 10.20 con una mensualidad de 21,128 y un costo total del crédito de 4,982 con un CAT del 11.80. La segunda opción es que te financien menos del 80% y ahí es donde ya conviene Banamex porque te van a dar una tasa del 9.80, una mensualidad de 20,684, un costo total de crédito de 4,882 y un CAT del 11.40. Esa es una opción que manejaban Banamex. La otra es lo que se le conoce como la tasa Gold o la hipoteca Gold. Y vas a poder acceder a ella mediante dos maneras. Una, siendo cliente Gold, que para ser cliente Gold tienes que tener una inversión con ellos mayor a 2 millones durante 6 meses por lo menos. O la otra opción es que tu crédito a cambiar sea mayor a 3 millones de pesos y que tengas la portabilidad de nómina con ellos. Cumpliendo esto, puedes acceder a estas tasas que la verdad son aún mucho mejores. Estamos hablando que si te financian más del 80%, vas a acceder a una tasa del 9.50, una mensualidad de 20,208, un costo total del crédito de 4,757 y un CAT del 11.10. Y la segunda opción es si te financian menos del 80%, vas a acceder a una tasa del 8.95, una mensualidad de 19,584, muy buena mensualidad, con un costo total de 4,612 y un CAT del 10.50. Como mencioné, esto va a depender obviamente de los montos que tú puedas sacar y de los porcentajes a financiar, pero la verdad es que es una magnífica opción. Estamos aquí en la tabla de HSBC, donde vamos a ver aquí los datos del crédito. Aquí tenemos la tasa, el monto de la vivienda, el monto de crédito. Si nos vamos aquí abajo en la mensualidad, vamos a encontrar la mensualidad por 21,844. La tasa del 10.30, misma que baja al 10%. Y si nos vamos, porque en este caso aquí arriba, porque aquí HSBC nos pone este dato, vamos a encontrar cuál es el costo total del crédito de 4,529,000 pesos, para que tú lo cotejes con la información que te voy a proporcionar más adelante. Ya viste la tabla de HSBC y te voy a platicar nada más un punto importante que debes de considerar. En el caso de HSBC, sí va a depender también del porcentaje financiar y también del nivel de riesgo que ellos determinen. Ojo, en la mayoría de los casos, o es muy común que sí se cumpla el nivel de riesgo que ellos solicitan para que tengan estas condiciones. Antes de que las mencione, hay un punto muy importante que tienes que saber de HSBC. En este caso, si tú con ellos no tienes un ingreso mínimo de 25,000 pesos, si tienes menos de 35 años, no podría ser sujeto a crédito. Si tienes más de 35 años, tienes que tener un ingreso mínimo de 35,000 netos. Lo repito porque creo que no me voy a entender muy bien. Si tienes entre 25 y 35 años, tienes que tener un ingreso mínimo de 25,000 pesos netos para ser sujeto a crédito con HSBC. Si tienes más de 35 años, tienes que tener un ingreso mínimo de 35,000 pesos para que puedas ser sujeto a crédito con HSBC. Muy importante que consideres esto porque obviamente si es una limitante para que puedas acceder a estas condiciones, que te puedo adelantar son de las mejores que existen actualmente en el mercado. Retomando y yendo al tema de los puntos, vamos a encontrar que en el caso de HSBC, si tú tienes un porcentaje financiero mayor al 70%, vas a tener una tasa inicial del 10.30 que con pago puntual baja a 10%, un pago mensual de 21,844,
un costo total del crédito de 4,529 y un CAT del 11,60. Y la segunda opción, si te financian menos del 70%, vas a acceder a una tasa inicial del 9,65 que baja a 9,20 con una mensualidad de 20,844 y un costo total del crédito de 4,360. 4,360,000, discúlpame. Aquí, nada más para hacer una pequeña aclaración, si tú te das cuenta, en el caso, por ejemplo, de la tasa de Citibanamex 8,95 con una mensualidad más baja, el costo total del crédito es mayor al que maneja HSBC en esta opción. Esto se deriva a que HSBC, como algunos otros bancos, cuando tú tienes pago puntual van a disminuir la tasa, como te lo mencioné, y sobre todo también va a disminuir el plazo del crédito. En este entendido, eso es lo que hace que financieramente hablando sea un magnífico producto. Estamos aquí viendo la tabla de Banorte, en donde vamos a encontrar aquí pues, justamente igual el monto del crédito, el plazo, que son 240 meses. Si nos vamos aquí en el tema de la mensualidad, vamos a encontrar la mensualidad de 21,745. La tasa, aquí la estamos viendo, estamos con la tabla del 10,15. Y si nos vamos de igual forma hasta abajo de la tabla, vamos a encontrar el costo total del crédito de esta tabla que es de 5,113,000 para que tú lo corrobores con los datos que te voy a proporcionar en un momento. Ya viste la tabla de amortización de Banorte, vamos a hablar ahorita de los datos, pero antes quiero mencionarte algo. En el caso de Banorte te voy a dar las dos opciones. Bueno, Banorte tiene 4 opciones de tasas en el caso de mejoras de hipoteca. El tema de Banorte principalmente es que la mejor tasa, que es del 8,88, es una tasa magnífica, pero es una tasa que sinceramente casi no dan. Pero muy, muy pocas veces la dan. Yo he tenido clientes que van a sucursal buscando una mejora de hipoteca, no les dan esta tasa, les dan la siguiente que es del 10,15 que ya no es tan buena, y los de sucursal, mal hecho, la verdad, y sí es lo que no me agrada de los bancos, pero los de sucursal le dicen, mira, si tú sacas una tarjeta de crédito con nosotros, haces una inversión y contratas un seguro, volvemos a tramitar tu crédito y seguro te dan la de 8,88. Los clientes hacen eso y aún con eso no les dan la tasa. Cuando le preguntan al ejecutivo, el ejecutivo dice, bueno, pues es que simplemente no la dieron. Y sí, tienen razón, la tasa del 8,88 no es algo, o sea, las tasas en Banorte no es algo que puedan manipular nadie, ni los ejecutivos, ni el centro hipotecario, nadie. Son tasas que el sistema determina de acuerdo al perfil del cliente. Y la verdad es que Banorte lo que maneja mucho son tasas de marketing. Tú vas a encontrar en todos sus espectaculares, en todos sus promocionales, tasa desde, y anuncian justamente esta tasa, 8,88. Tú la ves y es una tasa magnífica. Vas, ingresas tus datos y no te dan esa tasa. Te dan una tasa del 10,65, 11,15 y si acaso te va bien, la del 10,15. La verdad, eso está pésimo. Desafortunadamente, así funcionaba Norte. Por ese motivo, yo te voy a dar estas dos opciones. Debes de considerarlo. En el caso de Banorte, considerando la tasa premium, estamos hablando que sería una tasa del 8,88, una mensualidad de 20,058 pesos, con un costo total del crédito de 4,703,000 pesos y un CAT del 10,8. En el caso de la siguiente tasa, que es la que generalmente suelen dar, es la tasa del 10,15, una mensualidad de 21,745 y un costo total del crédito de 5,113,000 pesos con un CAT del 12,20. Como tú pudiste ver, pues obviamente sí hay una diferencia muy grande entre la tasa premium y la tasa media, que es la que generalmente suelen dar. Y aquí estamos en la tabla de MIFID, donde vamos a ver las condiciones del crédito. Aquí aparece un crédito de 2 millones, 20 años, 10,48. Si vemos aquí, vamos a encontrar la mensualidad, que es de 21,457. Y si nos vamos hasta el final de la tabla de amortización, vamos a ver el costo total del crédito, para que veas que es el mismo que yo te voy a mencionar en un momento. Ya viste el video de la tabla de MIFEL y ahora vamos a platicar acerca de sus condiciones. Aquí, muy importante a mencionar, en el caso de MIFEL, sí va a depender del porcentaje a financiar y principalmente en el tema del plazo. Entre menor sea el plazo, mejor va a ser las condiciones que te van a otorgar. Ahorita te las voy a platicar. Pero aquí sí quiero dejar un punto importante de MIFEL. MIFEL es un banco que, así como en el caso de Banorte, las tasas y los productos dependen del sistema, cómo lo identifiquen, el perfil del cliente, pues digo, la mayoría de los bancos funcionan así, pero algunos bancos no son tan estrictos. Yo te puedo decir que MIFID creo que es el banco más estricto en eso. De un 100% de clientes que metamos, yo creo que un 50% van a ser los que nos autoricen y obviamente no con las mejores condiciones. MIFID es un banco difícil, es un banco que es muy tardado porque tienen procesos de estudio y de análisis muy distintos. Entonces, es un banco muy bueno, pero obviamente sí me parece importante mencionar estos datos para que tú los contemples. Yendo al tema de los datos, vamos a encontrar que
Para que te den mejores condiciones de entrada aquí en MIFEL, sí o sí te tienen que financiar menos del 70%. Si nos vamos a 20 años, es una tasa del 10.48, una mensualidad de 21,547 y un costo total de crédito de 5,074,000 pesos. La verdad no es tan bueno. En el caso de MIFEL, a 15 años, vamos a tener una tasa que ya es del 10%, un costo total del crédito que te quedaría de 4,075 pesos con un CAT del 11.60. La mensualidad obviamente va a ser un poco más alta porque ya se redujo el plazo. Y si nos vamos a MIFEL, a 10 años la tasa ya es del 9.40, ya es muy buena tasa. Estamos hablando que tendría un CAT del 11% con un costo total del crédito de 3,224,000. Como mencioné, MIFEL es bueno siempre y cuando el plazo no sea 20 años, sea por lo menos a 15 y preferentemente a 10 años. Estamos ahorita con la tabla de Santander, donde vamos a encontrar pues igual los datos de la tabla. Aquí vamos a encontrar el dato del plazo, aquí vamos a encontrar el dato del valor de vivienda, el monto de crédito. Si nos vamos un poco más abajo, vamos a encontrar que es con la hipoteca platino. Aquí se menciona, aquí está el CAT y la tasa que queda, la podemos ver aquí en la tabla de amortización. Ahorita voy a hacer zoom para que la puedas ver, que es la tasa del 930 con una mensualidad de, perdóname, aquí está, 20,596. Y si nos vamos hasta el final de la tabla de amortización, vamos a ver el costo total del crédito de 4,856. ¿Vale? Para que tú lo cotejes con la información que te voy a proporcionar. Y por último tenemos a Santander, ya viste el video de la tabla de amortización y un punto importante que tú debes de tomar en cuenta es que para que puedas acceder a esa tasa debes de contratar ciertos productos adicionales. ¿Cuáles son esos productos? Una tarjeta de crédito, tener una cuenta de débito con ellos y contratar un seguro. En la tarjeta de débito y en la tarjeta de crédito debes de tener flujos de 30,000 pesos por mes y contratar una póliza con un costo anual de 10,000 pesos. Si cumples esas tres características, podrías acceder a esta tasa que justamente sería de un 9.30 con una mensualidad de 20,596 y un costo total del crédito de 4,856,000 pesos con un CAT del 11.30. Esas son las opciones que existen actualmente en el mercado en mejora de hipoteca. Scotiabank no lo menciono. Scotiabank es muy bueno en adquisición, es uno de los mejores bancos, inclusive si tienes tasas premium, te dan una tasa magnífica. Sin embargo, en temas de mejora de hipoteca, pues Scotiabank sí tiene un producto, pero la verdad es que sus tasas no son tan buenas. Por ese motivo, sinceramente, no tiene ningún sentido que yo lo mencione. A grandes rasgos, si quieres saber en mejora de hipoteca, sea la misma tasa de adquisición que es del 10.75. Obviamente, no es muy buena y por eso no la menciono. Ya vimos cuáles son las condiciones, cuáles son las mensualidades, cuál es el CAT, cuál es la tasa. De esa manera tú ya pudiste identificar cuáles son las opciones que existen actualmente en el mercado y podrías ver cuál te conviene más. Ahora, viene una parte también muy importante porque como mencioné, no quiere decir que a todos les vayan a dar esas tasas. Obviamente hay que analizar tu perfil para saber cuáles son las mejores opciones para ti. Yo te voy a dar un pequeño resumen. Como ya mencioné, si quieres que yo te ayude con todo gusto, lo puedo hacer. Es lo idóneo que te acerques tú con un profesional. Si no es conmigo, que te acerques con algún otro broker que te ayude a encontrar las mejores opciones. Si es conmigo, pues obviamente que mejor. Vamos a platicar. En el caso de MIFEL, MIFEL es buena opción siempre y cuando el plazo sea pequeño. Mi recomendación con MIFEL es que sea por lo menos a 15 años. Si es a 10 años, mucho mejor. En el caso de HSBC, es muy buena opción siempre y cuando te financien menos del 70%. En el caso de Banamex, obviamente, si tu monto de crédito es mayor a 3 millones, está excelente. Si no, la verdad es que de todos modos es muy buena alternativa. Santander va a ser bueno siempre y cuando si contratas productos adicionales. Y en el caso de Banorte, pues es muy bueno siempre y cuando te den esa tasa. El tema de Banorte, como ya mencioné, es que la mayoría de las veces no te dan esa tasa. Pero justamente que ya identificamos cuáles son las opciones para cada uno de los bancos, vienes a ver justamente qué circunstancias son las que tienes que cumplir para que tú identifiques esas circunstancias en las que tú te encuentras y puedas saber con qué banco sí ingresar. Vamos a hablar justamente ahora sí de cuáles son esos escenarios para que tú los identifiques. Vamos a empezar. MIFIL, obviamente, si te vas a 15 o 10 años, es una opción. En el caso de Santander, solamente si contratas algún producto extra. HSBC, siempre y cuando tengas el ingreso mínimo, la verdad es que siempre es una opción a ingresar. Banamex, de igual forma, siempre es una opción a ingresar. Banorte, pues probamos. A ver, en una de esas tienes un magnífico perfil y si te dan esa tasa del 8.88, si no, pues obviamente hay más opciones. Y justamente como tú puedes ver, yo digo que ingresamos. Y te voy a platicar cuál es la manera tal cual que yo hago con todos mis clientes cuando me
cuando se acercan conmigo. Y no solo en la mejora de hipoteca, sino también cuando están ellos obteniendo su crédito hipotecario. Lo que yo hago es, voy a analizar el perfil del cliente, voy a identificar el escenario en el que se encuentran y con base en eso yo le voy a sugerir cuáles son los bancos con los cuales debemos de trabajar. Yo te diría, mira, ¿sabes qué? Por tu perfil vamos a ingresar en HCBC, en Banamex y en Banorte. Ingresamos el expediente y una vez que los bancos nos den las tablas de amortización, con las tablas de amortización nosotros vamos a hacer un cuadro comparativo, tal cual yo te voy a decir, mira, pues HCBC sí te dio la tasa, Banamex también, Banorte también, o no te la dio. En ese entendido, analizamos las tablas y vemos cuál es el que más te conviene. Este tema de las hipotecas son números. A mí me gusta mucho decir que al ser números no hay algo que esté sujeto a una interpretación de cada persona. O sea, los números no mienten, los números son directos, los números son sencillos. Analizamos las tablas de amortización, vemos en cuál tienes menor mensualidad o menor costo total del crédito y eso es en lo que tú vas a poder saber justamente cuál es el que te conviene más. Esto obviamente lo vamos a analizar y lo vamos a comparar con la hipoteca que tú tienes actualmente y de esa manera vamos a encontrar si te conviene o no. Si no te conviene porque pues por N motivo ningún banco te dio estas magníficas condiciones que yo te he mencionado, pues entonces con toda claridad y honestidad la persona que te esté atendiendo o yo en mi caso, si es que estás llevando el trámite conmigo, te voy a decir, mira, pues, ¿sabes qué? Ya lo vimos, los bancos no nos dieron esas condiciones por extraños motivos, o ya en ese momento analizaremos obviamente qué motivos fueron, pero el chiste es que no te dieron las condiciones y la verdad es que no te conviene en este momento hacer el cambio. Mi sugerencia es mejoremos tu perfil, etcétera, intentemos en 6 meses y vemos cuáles son las condiciones que te dan. Pero la parte importante, como menciono, es que hay que identificar cuál es la circunstancia en la que te encuentras, ingresar en los bancos y con los resultados analizar las tablas de amortización, compararlas y de esa manera vas a encontrar cuál es la mejor opción para ti. Y una pregunta que muy probablemente tienes si tu crédito está en el Infonavit o si tu crédito es Cofinavit es, oye, ¿realmente del Infonavit al banco conviene? Totalmente. La tasa que tiene el Infonavit es una tasa que está inclusive más alta que los productos de adquisición de los demás bancos. Puede ser que tú, por el motivo que sea, decidiste sacarlo en Infonavit, pues hacer el cambio de hipoteca es una magnífica opción. Solamente hay un punto que debes de considerar. En Infonavit, la tabla de amortización y por lo tanto su mensualidad está a un plazo de 30 años. Por lo tanto, la mensualidad va a ser un poco más cómoda. ¿Y esto qué sucede? Cuando tú haces el cambio de hipoteca y disminuimos por lo menos a 20 años, puede ser que la mensualidad te quede un poquito más elevada. Pero ahí estás ganando en lo que yo ya he mencionado, en temas del plazo. La mensualidad queda un poco más elevada, pero ya lo comiste varios años. Y aquí va a pasar algo también muy, muy bueno que tú debes de contemplar y es que toma en cuenta que cuando tú tienes un crédito Infonavit activo, tus aportaciones patronales, que son las que sumaron para utilizar tu saldo de la subcuenta, ya no se siguen sumando. Se están aportando directamente al capital del Infonavit. Entonces, cuando tú haces un cambio de hipoteca de Infonavit a banco, se puede solicitar que esas aportaciones patronales ahora se vayan al capital del crédito bancario y financieramente hablando, pues eso obviamente es aún muchísimo mejor, ¿no? Como conclusión, y ya para cerrar este video, ¿conviene hacer un cambio de hipoteca? Muy probablemente y generalmente sí conviene. Obviamente, como ya he mencionado, tenemos que analizar qué es lo que hacemos con todos los clientes. Ya lo mencioné, me mandas tu información, yo te indico obviamente qué información requiero, con eso yo preparo tablas de amortización, te las muestro. Obviamente las tablas de amortización son solamente supuestos, porque no sabemos que sí te vayan a dar esas tasas a los bancos, pero generalmente sí los dan. Entonces, te muestro las tablas de amortización, vemos que sí te conviene, ingresamos los expedientes a los bancos, corroboramos las condiciones, vemos que sí te conviene, defines cuál es la mejor opción para ti y con eso se continúa con todo el proceso. Eso es lo que tienes que hacer. No hay de otra. Reitero, no está sujeto a interpretaciones. No te dejes llevar únicamente por la tasa ni por el CAT. Compara las tasas de amortización en el tema de las mensualidades y el costo total del crédito. Espero que este video te sea de bastante utilidad. Si te gustó, por favor, regálame un like, compárteselo a aquella persona que crees que le pueda ayudar. Y si tienes alguna duda, déjame en los comentarios. Con todo gusto la platicamos. Si tienes alguna duda un poco más específica, me puedes escribir a mi WhatsApp, como ya mencioné, sin ningún tema y con gusto te atiendo. Nos vemos en el siguiente video.